Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar esta última meditación de nuestro día de retiro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Bueno, vamos a empezar una meditación en este día que ya sabéis que el lema es Contigo, María, renace una nueva esperanza. Vamos a comenzar el tiempo de Adviento mañana con el primer domingo y bueno, pues esta charla lleva el título de Descubrir lo nuevo de este tiempo, pero de este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo muy peculiar. El otro día me enseñaron la camiseta de la San Silvestre y la nueva que va a salir el 31 de mayo para la carrera, que no va a ser la típica carrera, sino que va a ser virtual. Y la camiseta pone, ¿sabéis lo que pone? Pone Goodbye 2020, ¿no? Como ganas ya de que se vaya el 2020, ¿no? De todo el mundo. Bueno, pues este momento lo que trata es de descubrir qué es lo bueno y también qué es lo positivo que nos está dejando este tiempo. En primer lugar, quiero coger la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios también nos va a orientar y nos va a decir algo. Entonces, hay en el Apocalipsis una palabra de Jesús que dice: yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Esta palabra la dice Jesús en el Apocalipsis, que está escrito para una comunidad cristiana que está viviendo después de la muerte de Jesús y que está viviendo en una situación de exterminio. Van a desaparecer los cristianos muy rápidamente. Y por tanto están con miedo y necesitan razones para seguir creyendo en Jesús y para seguir esperando su venida. Ante la visión también de grandes catástrofes que vienen, Jesús en ese Apocalipsis les dice que después de esas catástrofes va a venir una Jerusalén nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es Dios mismo el que está rehaciendo, recreando las cosas. Bueno, esto lo podíamos creer hoy también. Que todo este mundo que está un poco en crisis sanitaria, económica, está cayendo porque Dios también está rehaciendo las cosas. Entonces Dios se le presenta al vidente como un nuevo creador que hace situaciones nuevas. Por eso dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y bueno, de aquí quiero pasar a una persona que en su propia pequeñez, en su propia situación de debilidad, experimenta cómo Dios hace cosas nuevas. Y esa es María en el Magnificat. María en el Magnificat dice: me alegro porque Dios se ha fijado en mi humillación, en mi humildad, en mi pequeñez, y está haciendo algo nuevo en mí. Entonces, el primer desafío de esta reflexión sería descubrir, tratar de pedirle al Señor que nos muestre qué es lo nuevo que está surgiendo dentro de mí, en mi corazón, en este tiempo. Lo nuevo y positivo que está haciendo Dios en mí a través de la pandemia, del confinamiento, de lo que yo estoy viviendo. Porque si descubro lo nuevo, la novedad, lo que está surgiendo, voy a descubrir también el camino de crecimiento espiritual. Y puede ser también que mi misión personal. El Papa Francisco
en las diferentes charlas, conferencias que ha dado sobre la pandemia, dice, estamos en un tiempo de prueba y en un tiempo de elección, porque en este tiempo donde se caen muchas de nuestras sueños, expectativas, se llega a lo esencial, a lo que es realmente importante y a lo que nos sostiene. Muchas de estas cosas son importantes, pero no son esenciales, se puede vivir sin ellas. Y a lo que se ha llegado realmente, a lo más bajo, a la base de todo, es a lo importante que es la solidaridad, la fraternidad, las relaciones humanas. Eso es lo que sostiene todo, porque vivimos en una comunidad. Entonces, si no nos cuidamos unos a otros, esto no funciona, ¿no? El otro día lo comenté en una homilía porque me impresionó mucho. Fui al taller y a dejar la moto y entonces el del taller, bueno, pues claro, los talleres han pasado también por su crisis, ¿no? Como todos, han cerrado y entonces, bueno, pues en un momento determinado, cuando ya me iba, me dice, oye, mira Borja, porque me trata de tú, así, ¿no? Es un amigo, entonces, no, vosotros también sois amigos, pero como estamos en un ambiente así de Schoenstatt, me llamáis padre, ¿no? Bueno, entonces me dice, mira Borja, porque me hizo un gran descuento y tuve unas ayudas ahí, ¿no? Entonces, importantes, me impresionó con la que estaba cayendo, que fuera tan generoso. Entonces, como vio mi cara de impresión, me dijo, mira Borja, o nos ayudamos todos en este momento o no salimos adelante. Me impresionó. O sea, o nos ayudamos todos en este momento o no salimos adelante. Esa no es la actitud evidente. Ante una situación de crisis es o salgo yo y me ayudo yo a mí mismo y los demás me dan igual o no salgo adelante. Esto es una competición. A ver quién sobrevive. ¿Entendéis? Hay otra manera de verlo. También por eso, como dice el Papa, esto es un tiempo de prueba y de elección. Yo decido si salimos todos juntos adelante ayudándonos o si quiero salir yo solo. ¿No? Está en mí la decisión. El inicio de la pandemia, no sé si os acordáis, comenzó en un tiempo de Pascua. Y de ahí el mensaje que se deriva y que ilumina esta situación presente. ¿Por qué? Porque el mensaje de la Pascua es el mensaje de la victoria de la vida sobre la muerte. Y en ese momento surgió la situación, se originó la situación. Por eso tenemos que tener una esperanza. O sea, la vida de Dios va a vencer este proceso de muerte. Y el Papa decía también que esta situación donde es tan fácil contagiarse tendría que enseñarnos a nosotros que hay una cosa más contagiosa que el virus. ¿Y eso qué es? El amor. El amor es mucho más contagioso que el virus y hace mucho mejor. Dice él, estoy muy agradecido por los signos de disponibilidad y de ayuda espontánea, de compromiso heroico del personal sanitario, de los médicos y de los sacerdotes. Bueno, el gran signo de este tiempo y el signo que va a sostener todo lo que estamos viviendo se llama fraternidad. Muy bien. Bueno, es que las dais todas, ¿eh? Es impresionante. Bueno, pues vamos a ver ahora un poquito qué es lo nuevo. Vamos a ver, en segundo lugar, lo nuevo desde el punto de vista de la Iglesia, o sea, cómo ve la Iglesia la novedad que está surgiendo ahora. Pero vamos a ver primero qué interpreta la sociedad de hoy como cosas nuevas que están surgiendo. Lo nuevo es que ha descendido la contaminación con esta pandemia y sobre todo con el confinamiento y también los accidentes de tráfico. Es una novedad. También ha resurgido mucho más fuertemente el teletrabajo. También el tiempo de calidad con la familia y con los hijos. La gente está reflexionando más profundamente sobre su vida. Hay una solidaridad, una globalización de la solidaridad. Hay una valoración muy fuerte de la sanidad pública, como nunca la había habido. Y por último, estamos mejorando en la higiene social. Nos lavamos más las manos, llevamos mascarilla. Bueno, eso también tiene su importancia. Esto es lo que dice la sociedad. Esto es lo nuevo que nos ha traído
este tiempo. Ahora, ¿qué dice la Iglesia? ¿Qué es lo nuevo que nos ha traído este tiempo según la Iglesia? Bueno, según el Papa también. Dice, lo primero, hemos descubierto la dignidad de la persona. ¿Y cómo la hemos descubierto? Pues en que no es digno que una persona muera sola, ahí en el suelo, asfixiándose, como si estuviésemos en una situación de guerra. No es digno eso. No es digno que yo establezca una actitud de dominio sobre los demás. Lo que es digno es que yo me ponga al servicio de los demás, porque la vida tiene un valor y ese valor hay que potenciarlo. Por lo tanto, la actitud importante con respecto a las otras personas es de servicio, más de dominio. Aunque estemos trabajando y tengamos subordinados. Por eso hay dos actitudes contrarias a esta actitud de servicio, ¿no? En primer lugar, la indiferencia. No es digno pasar indiferente ante una persona. Y también la actitud de individualismo, porque vivimos todos juntos. Normalmente en la sociedad que vivimos las cosas que no nos tocan no nos interesan. Pero ha llegado algo que nos toca a todos por igual, que es la posibilidad de contagiarse y la posibilidad de morir. Por eso, este momento conlleva el estar atentos a las necesidades de los demás. Es propio del valorar al otro y de valorar su dignidad el estar atento a sus necesidades. Entonces, primera pregunta de esta reflexión. ¿Con quién puedo ser más atento de mi entorno? Ojalá que estas preguntas puedan ayudar a, no hay que responderlas todas, pero puedan ayudar a daros una luz que os facilite vivir este tiempo de Adviento, ¿no? A abrir el corazón al nacimiento de Jesús. Segundo elemento, primero a la dignidad de la persona, el segundo elemento, se nos hacen patentes los pobres. ¿Por qué? Porque han crecido las desigualdades con la crisis económica. Hay muchas personas que lo están pasando mal por la situación que estamos viviendo. Hay muchas personas también que están ayudando, que están surgiendo proyectos solidarios, como nunca, también en Schoenstatt. Dice el Papa que el pobre tiene una sabiduría que nos puede hacer creativos, nos puede aportar en nuestra forma de vivir, porque el pobre tiene una relación a lo mejor diferente con los bienes y tiene una relación diferente también con la vida, con el sobrevivir. Entonces, uno puede tener al pobre como una persona a la que yo le ayudo, le asisto, o también puede presentarse el pobre como un maestro del cual puedo aprender algo. Por eso aquí la pregunta para mí es, ¿conozco el nombre de alguno de los pobres con los que me encuentro? Y segunda pregunta, ¿qué me ha enseñado? Porque el pobre no es el pobre es Juan, Marcos. Si yo no soy pobre es porque Dios me lo ha dado todo y no ha querido que esté en esa situación. Me ha dado capacidades para poder mantener una vida. Tercer elemento novedoso, la relación con los bienes que tenemos. ¿Por qué? Porque con la crisis económica hay una relación también diferente con los bienes. Hay un cierto miedo a perderlos. La desigualdad es grande y cada vez va a ser mayor, dicen algunos. Los bienes son importantes, pero ¿cuál es la relación nuestra como cristianos con los bienes? Nuestra relación es de, más que de poseedores, de dueños, que también somos dueños de nuestros bienes, pero también somos dueños porque nos los han dado. Antes no los teníamos y de repente los tenemos, ¿no? Nosotros vinimos al mundo sin nada, desnuditos, y fuimos adquiriendo bienes. Nuestra relación con los bienes es la de administradores. Soy un administrador de la providencia. La providencia me lo ha dado todo. Por eso debo ponerlos al servicio de las personas también. Son un medio para vivir y son un medio para ayudar. No pueden ser en sí mismos un fin. El fin no puede ser acumular. Porque los bienes, el orden de ser de los bienes no es ese, ser guardados, sino ser utilizados. Por eso, pregunta en relación con los bienes.
¿A qué bien estoy más apegado? Por lo menos para saberlo, que ya estoy más apegado a un bien, ¿no? Cada uno sabrá, ¿no? Alguno puede ser el dinero y otros bienes materiales. Cuarto elemento, la solidaridad. ¿De dónde surge esta solidaridad entre todos nosotros? Surge de que tenemos un origen común, todos, en Dios, todos venimos de Dios. Después que vivimos en una casa común, aquí, este lugar, el mundo es de todos. Es como un planeta jardín. Es en la tierra donde Dios me ha puesto. Y por otro lado, el tercer punto es, tenemos un destino común. Todos, en el momento de la muerte, nos vamos a encontrar con Jesús. Todos. Cristianos, no cristianos. Creyentes, no creyentes. Todos nos vamos a encontrar con Jesús en el momento de la muerte. Va a ser un encuentro personal. Entonces, hay egoísmos, hay actitudes individualistas, nacionalistas, de grupos de poder que rigidizan y alimentan ideologías y que crean estructuras de pecado, que no fomentan la solidaridad en un momento donde o somos solidarios o si no, cada uno combate su propia guerra y nos hundimos todos. La pregunta a este punto de la solidaridad es, ¿pienso en las necesidades de los otros? Voy a contar un pequeño cuento que habla de esto, de la solidaridad, del valor humano. Dice lo siguiente. Hay una historia medieval que describe el síndrome de Babel. ¿Os acordáis de la Torre de Babel? Que es cuando hay solidaridad. Esta historia medieval dice que durante la construcción de la torre, cuando un hombre caía, y eran todos esclavos en ese trabajo, ese hombre caía y moría, nadie decía nada. Como mucho decían, pobrecillo, se ha equivocado, se ha caído. Y sin embargo, si se caía un ladrillo, todos se lamentaban. Y si alguno era culpable de esa caída del ladrillo, era castigado. ¿Por qué? Porque un ladrillo era caro de hacer, de preparar, de cocer. Se necesitaba tiempo y trabajo para hacer un ladrillo. Un ladrillo valía más que la vida humana. Fijaos la diferencia de actitud, ¿no? Entre el ladrillo y la persona. Tres últimos puntos, también novedosos en este tiempo de pandemia, que surgen como nuevos. El tema del amor. El amor es el punto más alto de la santidad. O sea, la santidad, si consiste en algo, consiste en aprender a amar bien, ¿no? ¿Y cuál es el punto más alto de ese amor? El grado más elevado. El amor a los enemigos. Porque ese es el más difícil. Esto, dice el Papa, el amor a los enemigos es un arte. No es una dificultad o un desafío solo. Es un arte. O sea, hay que aprenderlo, hay que ejercitarlo y a algunos les va a salir mejor que a otros. Hay que pedir este don de aprender también a amar a los que me contradicen, a los que me critican, a los que me juzgan, a ese tipo de personas que no me agrada tanto. Pregunta, ¿a quién me cuesta amar? Porque si yo crezco en el amor al enemigo, el primer beneficiado soy yo. Se va a abrir mi corazón. Y yo lo que quiero es que se abra mi corazón, no que se cierre y se quede como una piedra. Penúltimo elemento. La sociedad decía que las personas estamos aprendiendo a reflexionar más, a profundizar en ciertos aspectos de nuestra vida. Bueno, a esto le llama el Papa la contemplación, que es la manera de aprender y cuidar la naturaleza y todo lo que tenemos, y de huir de una cultura del descarte. Aprender a contemplar la naturaleza para aprender a contemplar a la persona. Y cuando aprendo a contemplar a la persona, descubro también cosas que me pueden admirar, que son un misterio para mí dentro de la persona. Y por tanto ya dejo de dominar a la persona y de usarla y de explotarla para poder aprender algo de ella y poder tener una relación más de igual a igual. La contemplación, el darse tiempo, distancia para poder contemplar a la persona, me va a llevar a tener una relación mejor con ella. Y por último, el futuro se plantea también como una novedad, porque como no sabemos cuál va a ser, si vamos a salir pronto o tarde de esta pandemia, de esta crisis, el futuro es algo nuevo que está surgiendo.
Bueno, dice el Papa que se está hablando de una nueva normalidad. Bien, pero esa nueva normalidad tendría que estar signada con el sello de la ternura, que es el sello de la presencia de Jesús entre nosotros. Podemos construir una nueva normalidad porque la antigua se está cayendo. Entonces, en vez de dejar que esa nueva normalidad venga sola y nos marque cuáles son las reglas del juego, ¿por qué no nosotros también anticiparnos a esa nueva normalidad poniendo ternura en aquello que hacemos? Por otra parte, el futuro también nos abre a la posibilidad de la muerte. Vivimos en un tiempo donde la posibilidad está muy clara y al alcance de todos. Si uno se contagia, se puede morir, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a prepararnos también al encuentro con Dios, porque la muerte es eso, no es dejar de existir. La muerte es la puerta a través de la cual te encuentras con Dios. Y eso es bueno, aunque no nos queramos ir de aquí. Pero el encuentro con Dios es el encuentro con aquel que nos está esperando y aquel que va a ampliar nuestro corazón y a llevar a su plenitud todas las potencialidades que aquí en este mundo, pues a lo mejor nos quedamos en un 70, en un 80%, pero no llegamos al 100% de las capacidades para las cuales hemos sido creados. Bueno, esto es lo nuevo, ¿no? Como veis. Algunos anuncios, para que no os aburráis y no os durmáis, vamos a contar algunos testimonios católicos del tiempo del confinamiento. ¿Qué ha pasado en esos 2 o 3 meses del confinamiento fuera, ¿no?, de donde nuestras casas? Primer anuncio. Va un sacerdote andando por la calle. No había nadie por la calle, obviamente, ¿no? Le para la policía y le dice: ¿qué hace usted por la calle? Se baja la cremallera, le ven que es sacerdote y le dice: voy a celebrar misa. Dice la policía: no hay misas, porque la gente no puede ir a misa. Le han pillado. Entonces dice: no, si voy a misa. Saca un papel donde tenía la oración de los fieles. Entonces, que había preparado él. Entonces, la mujer policía lee el papel y empieza a leer en voz alta: te pedimos, Señor, por el Papa. Te pedimos por los sanitarios. Te pedimos por las fuerzas de seguridad. Entonces, la mujer policía se le empiezan a caer unos lagrimones, ¿no? Y le dice: gracias, Padre. Le devuelve la oración de los fieles, las peticiones, le dice: gracias, Padre, siga rezando por nosotros. Y el sacerdote pues se fue a celebrar la misa a unas monjitas de clausura. Segundo acontecimiento, también un sacerdote va por la calle, le para la policía de nuevo, porque son las dos únicas personas que estaban por la calle en aquella época, ¿no? Los gremios que se movían ahí. Bueno, pues de repente le dice: bueno, ¿y qué hace usted aquí por la calle? Y dice: voy a llevarle la comunión a un enfermo. Se quita la gorra el policía, se la mete debajo del brazo y le dice: padre, ¿me podría dar la comunión a mí? Hace muchas semanas que no voy a misa. Parte la hostia consagrada, el sacerdote le da la comunión y el sacerdote, después de recibir la comunión, le dice: esta es la comunión más impresionante y más inolvidable de mi vida. Gracias, Padre. Y sigue. Tercer acontecimiento. Sigue un sacerdote por la calle. Y de repente, en medio de la nada, que es lo que había en ese momento, aparece un cortejo fúnebre. Claro, cortejo era el coche fúnebre y otro coche detrás, ¿no? No había mucho más. Pasa por al lado del sacerdote. El sacerdote saca la mano, le hace una bendición al cortejo fúnebre e inmediatamente baja la ventanilla del coche y una señora saca la cabeza y dice: gracias, Padre, es la primera bendición que recibimos. Es que en el confinamiento ha sido muy difícil el tema de rezar por los difuntos. Esta es de Schoenstatt. Muchos habéis seguido las misas online, ¿verdad? Y había una época donde en el papel había 2 columnas: columna de enfermos, columna de fallecidos.
Bueno, pues no sé si os habéis acordado, pero había un señor que estaba todos los días en la columna de enfermos. Estuvo hasta 57 días. Fijaos, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Bueno, es difícil, ¿eh? De acordarse, pero se llamaba Alejo. Bueno, ¿os acordáis ahora? Alejo, bien. ¿Quién es Alejo? Nosotros no lo conocíamos, porque este señor es un hombre de Extremadura, un médico traumatólogo que se contagió de coronavirus y se puso muy mal y lo internaron en la UCI. Solo hay 3 personas en España que han estado más de 53 días en la UCI y han salido vivos. La gente no pasaba de 53. Solo 3. Uno es él. Bueno, sus hijos, hija e hijo, que son médicos también, por una persona amiga de Schoenstatt, dijeron que rezáramos por su padre. Bueno, y todas las semanas nos llamaban para que no quitásemos, porque nosotros poníamos un enfermo y lo quitábamos al día siguiente porque había más. Pero a este lo seguimos poniendo porque ellos llamaban y llamaban y llamaban y claro, pues tienes que poner al enfermo ahí todos los días, ¿no? Bueno, veían la misa todos los días, rezaban, claro, y me dice, mira padre, nosotros no somos gente practicante, no vamos a misa normalmente, estamos bautizados, pero no lo hemos dejado. Desde que pedimos por mi padre vamos a misa todos los días. Y la Mater, me dijo la Mater, no son de Schoenstatt, me dijo, y la Mater nos está concediendo el milagro. Bueno, cuando su padre salió de la UCI, salió en Antena 3. Me mandaron el vídeo por WhatsApp para saber que era su padre y me dijeron, padre, muchísimas gracias por la fidelidad que habéis tenido por pedir por mi padre en todas las misas y gracias a la Mater. Tenemos que ir desde Extremadura algún día en peregrinación al santuario para agradecerle por la salud de mi padre. Quería contarlo para que supierais un poco. Último testimonio del confinamiento. No se podía ir a misa, no se podía hacer adoración. A una persona se le ocurre hacer una hostia, una forma consagrada de plástico, para que igual que nosotros podemos tener un crucifijo que nos simboliza la muerte de Jesús, esa persona hizo una hostia de plástico y una custodia de plástico. Y se puso a hacer adoración delante de ese plástico. Exposición al Santísimo en su casa, privada. Y de repente cuenta que el Señor le regaló muchas cosas, muchos misterios, muchas revelaciones. Y cuenta uno. Dice, el Señor un día me reveló que el día para el Señor empieza por la tarde. Y yo, ¿cómo? ¿Por la tarde? Joder. Y a ver, ¿eso de dónde lo has sacado? Bueno, no, es que si usted lee la Biblia, dice, y Dios hizo el sol y la luna. Atardeció, amaneció, pasó el primer día. Por eso, atardeció, primera parte del día. Amaneció, segunda parte del día, segundo día. Y ahí he descubierto yo, dice, que el día empieza con la humildad, porque es el atardecer del ser humano. Cuando uno va decayendo, cuando uno no siente fuerzas, ahí empieza el día del Señor, en el atardecer. Fijaos lo que le reveló, ¿eh? Y dice, y cuando uno descubre que el Señor empieza su día en el atardecer tuyo personal, cuando estás enfermo, cuando te va mal, es cuando te aferras al Señor. Ahí es cuando lo descubres que es poderoso, cuando realmente lo necesitas. Porque Dios va al encuentro del hombre al atardecer. Fijaos, ¿eh? La custodia de plástico. Bueno, pues fuera los anuncios, ahora vamos ya a materia. Segunda parte del tema. Lo nuevo no en la sociedad, lo nuevo en mi matrimonio. Entonces, vamos a tocar aquí un tema que ya muchos conocéis, pero lo vamos a enfocar de una manera nueva para ver si podemos coger de las 4 cosas que yo voy a decir, una que nos ayude a darle vida nueva a nuestro matrimonio. Voy a hablar de las 4 R's. Y las 4 R's para que vaya bien mi matrimonio. El consejo es que al final de la explicación, ¿cuál de estas R's me gustaría integrar en mi vida matrimonial? Si podemos las 4, pero yo prefiero empezar por una, ¿no?, que es más realista. Primera R. Las R son así. Una R al día, una R a la semana, una R al mes, una R al año. Bien. Primera R, una vez al día.
La R de rezar. Muy bien. ¿Cómo rezar como matrimonio? Primera condición, no vale eso de rezar con los niños, con los hijos, no. La R es sin hijos. Si queremos rezar con los hijos, fenomenal, pero esa no es la R. La R matrimonial es los dos solos. ¿Por qué? Porque esa R es muy importante, porque somos iglesia doméstica. Y los padres en la familia, en esa iglesia doméstica, son los sacerdotes. Entonces ellos tienen que nutrirse de la presencia del Señor. Por eso, ¿cómo empezar de una manera fácil con esta R? Pues de una manera fácil es rezar un Padre Nuestro, un Ave María o un Gloria cada noche, por ejemplo. Lo importante es hacerlo, no si el Padre Nuestro es poco o mucho, me gustaría rezar más, no. Hacerlo todos los días, porque la R esa es de todos los días. Entonces, si ya después veo que me parece poco el Padre Nuestro juntos, que podemos hacer algo más, pues oye, a lo mejor coger el Evangelio del día y leerlo es un paso más. Si eso incluso me parece poco, comentar incluso el Evangelio del día, ¿no? Y ver qué nos está diciendo Dios. Pero no empezar por el Evangelio del día. ¿Por qué? Porque no vais a durar más de 3 o 4 días. Ya me lo han dicho muchos matrimonios. Por empezar con un Padre Nuestro solo. Y si se puede, pues decorar un poquito el lugar donde vamos a rezar. Un cuadro de la Virgen o de Jesús, una cruz, una vela. 3 cosas fáciles, pero que te meten en ambiente. Esa es la primera R, rezar. Segunda R, reencantar. Esta es una vez a la semana. ¿Y qué es lo que hay que reencantar? El amor. Eso que reencantábamos todos los días cuando estábamos de novios, que nos llamábamos, que hacíamos planes divertidísimos, que todo el tiempo de novios es un tiempo de estamos encantados con la persona. Bueno, pues entonces, una vez a la semana, volver a tener un encuentro que sea especialmente afectivo entre nosotros, una vez a la semana, donde haya un diálogo que nos renueve en la alegría de estar juntos, que tenga algo de ternura. Para esto es importante hacer algo que también nos divierta, que no sea una pesadez. Es decir, hablar una vez a la semana sobre cómo estamos, pues está muy bien, pero a lo mejor es un poco pesado para alguna de las personas. A lo mejor ya te planteas que el jueves tienes que hablar, que no sabes qué decir, que os vais a quedar callados. Bueno, pues eso no es muy apetecible, ¿no? Así, tú cuando estabas con tu novio o con tu novia te apetecía ir. ¿Por qué? Porque siempre había un plan entre medio. Entonces, ¿qué se aconseja en este campo? Pues que un día, una semana, uno prepare el plan, pensando en el otro, en lo que le apetece al otro, ¿eh? No en lo que me apetece a mí. Y a la próxima semana, el otro planea. Bueno, puede ser un plan pues de media hora, 1 hora, 2 horas, ¿no? Puede ser desde un paseo hasta una cena, pero algo entretenido, divertido, donde nos encontremos y donde digamos, qué bien que estamos juntos, qué bien que nos hemos casado, ¿no? Bueno, tercera R, una vez al mes. Se llama la R de revisar. ¿Revisar qué? El mes. Se trata de postgustar el mes, a la luz de la fe práctica en la divina providencia, es decir, de las señales que me ha dado Dios a lo largo de ese mes en mi vida. ¿Para qué? Para crear una comunidad de corazones, que estamos los dos en lo mismo. Que aunque tú trabajes en una cosa y yo en otra, y tengamos en el día mucho tiempo que estamos separados, hay cosas que nos unen, y no solo nuestro amor, sino hay signos de Dios, hay cosas que han acontecido que tenemos que trabajarlas, que tenemos que elaborarlas, que tenemos que ser conscientes juntos de que ha pasado. Eso crea una comunidad de corazones. ¿Por qué? Porque nos hace compartir algo. Tenemos que tener algo para compartir. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este momento de una vez al mes? Consiste en, voy a ser muy práctico, que cada uno tenga un cuaderno y en media hora apunta qué ha pasado hoy, este mes, conmigo. ¿Qué acontecimientos me han marcado? ¿Qué cosas han sido buenas y me alegro por ellas? ¿Qué cosas han sido difíciles? Entonces lo apunto en el cuaderno. ¿Y qué cosas han pasado conmigo y también con nosotros, como pareja?
¿Qué regalos hemos recibido de Dios? Y luego, después de esa media hora donde nosotros hemos apuntado, nos reunimos otra media hora para hablar de lo que hemos escrito en el cuaderno. Es una hora al final, ¿no? De encuentro mensual para ver qué ha pasado, para ver por dónde ha pasado Dios por nuestra vida. Y finalizar con también, si se puede, pues unos 10 minutillos para pregustar. Posgustar lo que ha sido el mes, pregustar el mes siguiente. Nos enfrentamos ahora a diciembre, el mes del Adviento, entonces nos preparamos con alguna actitud. ¿Qué fechas son importantes que tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta a lo mejor el día de Navidad, fin de año, cómo lo vamos a celebrar, planearlo juntos, ilusionarnos juntos, ver cómo podemos trabajar los diferentes desafíos, ¿no? Eso, revisar, ¿no? Posgustar, pregustar, una vez al mes. La última R se trata de renovar el amor a través de un tiempo, una vez al año, de retiro, R de retiro. Y es un retiro en dos sentidos, espiritual y también unas buenas vacaciones. O sea, tomarse no sé cuánto, pero más de un día, por supuesto, 2, 3, si se puede una semana, fenomenal. Si se pueden 10 días, bueno, pues ya es un regalazo. Muchas veces no se puede, pero bueno, entonces es un tiempo para descansar juntos, pasarlo bien y también para ver el año. ¿Qué ha sido este año para nosotros? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos ha conducido Dios? ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil? ¿Cómo está nuestro santuario hogar? ¿Cómo está nuestro ideal matrimonial? Son preguntas ya fundamentales de Schoenstatt, ¿no? Para los que lleváis un poco más de tiempo. ¿Cómo está nuestro sacramento del matrimonio? ¿Rezamos, nos rezamos? ¿Estamos creciendo espiritualmente los dos? Y después también para ver el año próximo, ¿no? El 2021. ¿Qué desafíos tenemos? ¿Estoy embarazado? ¿No? ¿Tengo necesidad de buscar otro trabajo? Ahí, ¿cómo está la cosa? Entonces, bueno, verlo juntos. Estas son las 4 R's. Por tanto, ahora el tema sería juntos, dialogar un poco y qué R queremos hacer durante este año. Elegir una de ellas. Para terminar, muy brevemente ya, en este tiempo nuevo no solo nos queremos fijar en lo que nos está regalando de nuevo Dios, sino que también queremos ofrecerle nuestra disponibilidad, nuestras fuerzas, para que nos utilice como instrumentos, para llevar las novedades que nosotros tenemos pues a la gente, sobre todo a la gente que más lo necesita, a la gente que tiene mucho miedo, a la gente que no tiene esperanza, a la gente que no ve nada nuevo en esto y que todo es negativo, a la gente que se queja mucho, pues a esa gente hay que ayudarla, hay que por lo menos acompañarla de alguna manera. Entonces, uno se puede ofrecer como instrumento. ¿Por qué? Porque igual que los sanitarios han sido gente que ha levantado la vida, ¿no? Y las esperanzas de muchas personas, pues hombre, es que nosotros no tenemos el don de la salud física, como los sanitarios, ¿no? Tenemos el don de la salud espiritual, porque tenemos a María con nosotros, tenemos una alianza y tenemos algo que dar. Tenemos una virtud que es la virtud de la esperanza para regalar. Entonces, lo primero es si cada uno de nosotros quiere ofrecerse a la Mater como un instrumento para que ella llegue a otras personas. Por tanto, lo primero es disposición personal. ¿Quiero o no quiero? Lo segundo es, para ser un buen instrumento en estos tiempos, es importante conocer la debilidad personal. Porque es lo único que nos puede salvar del egocentrismo, de la ayuda asistencial. Porque cuando tú sabes cuál es tu debilidad, empiezas a vivir lo que es la humildad, ¿no? Que es clave para ser instrumento. El instrumento es una persona de la cual se sirve Dios, pero no es el protagonista. El protagonista es Dios. Bueno, entonces reconocer la pequeñez y cuanto más inseguro me sientas, mejor. Que no sé hablar, estupendo, es un instrumento estupendo. Que tengo miedo, fantástico. Que no tengo tiempo, mucho mejor. Porque Dios te puede utilizar sin esas necesidades, sin esas características que tú crees que son fundamentales para ser un buen instrumento. Porque lo importante del instrumento, ¿qué es? La dependencia que tiene de Dios, que cuenta con Él para todo. Madre, nada sin ti. Eso es.
Esa es la frase primera de la alianza. Y después nada sin nosotros. Pero yo meto a María en todo lo que hago. Allí donde voy, ella viene conmigo. Y lo segundo, el fuerte del instrumento es la confianza que tiene. Es una persona que tiene una confianza incluso ingenua. Es la confianza del niño y del niño de Belén, ¿no? Porque tiene un padre que es muy poderoso. El instrumento es importante porque va a ser siempre tentado. Y la tentación va a venir siempre por la voluntad, por cosas que son contrarias a su voluntad. Porque lo que el hombre siempre quiere es hacer lo que le da la gana, hacer su santa voluntad. Y muchas veces el instrumento tiene que hacer la voluntad de Dios, no la propia. Hay veces que coincide la propia con la de Dios, pero muchas veces no. Entonces las tentaciones a veces surgen con cosas que son imprevistas, personas imprevistas, situaciones imprevistas que van contra mi voluntad de lo que ya tengo programado. Quiero hacer esto, ya lo he pensado. Bueno, pues el instrumento está siempre disponible. Aquí hay una historia del padre Kentenich que cuenta que había un sacerdote que tenía una parroquia en Alemania, en Colonia, que tenía en la puerta de la parroquia un burrito, un burro dibujado. Y sobre el burro estaba la Santísima Virgen y Jesús como niño. Y él, con ello, quería recordarse a sí mismo que él era el burrito, él era el instrumento que llevaba a Jesús y a María a las personas. Bueno, así se concebía él. Lo que es más importante para el instrumento es tener la conciencia clara de que si yo me pongo a disposición de María, ella me va a utilizar. Y bueno, pues esa es una de las propuestas para este tiempo de Adviento. No solo preparar el corazón, sino ayudar solidariamente a que otros puedan preparar el corazón. Y para eso ofrecerse como instrumento a María, para que nos utilice. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.